días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. El título que le tengo al episodio de hoy es Despierta. Despierta tú que duermes, ¿verdad? Despierta. Quiero hablarles sobre el indolente. Y esto lo leí yo en un libro de Bullón. El indolente, la enfermedad espiritual que existe el día de hoy, no es que el ser humano no crea en Jesús, sino es la indolencia. La indolencia conoce la verdad, pero no la valora, la descuida. El indolente no permite que la verdad no afecte su vida. La conoce, pero no cambia su estilo de vida. Y hay muchas personas así, ¿verdad? Que escuchan la palabra, creen en Jesús, creen en que Dios vendrá pronto por nosotros, pero pues siguen haciendo lo que les da la gana. Como dice una canción por ahí, siguen haciendo lo que les da la gana. Descuidan su vida, los cambios que tienen que hacer para su vida, porque ellos creen en el Señor, saben que tienen que hacer un cambio de estilo de vida, siguen haciendo su vida como si el Señor no viniera, como si no le afectara lo que están leyendo o lo que están recibiendo. Una persona indolente es alguien que muestra indiferencia, apatía y falta de interés. Indiferencia, apatía y falta de interés a lo que dice la Biblia, a los acontecimientos que están ocurriendo el día de hoy. El indolente no le da valor a la inminencia del tiempo. Hay fenómenos naturales que nos afectan como terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, pero más que eso, guerras. Hoy en día estamos viviendo, el día de estos días ya comenzó la guerra entre Irán e Israel. Ucrania y Rusia llevan ya tiempito ya en esa batalla, ¿verdad? Y Estados Unidos metido en todo eso. ¿Okay? Así que todo el que conoce que el Señor viene por nosotros sabe que todas estas cosas que mencioné, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, guerras, rumores de guerra, son señales del fin, y el indolente debe despertar porque estos son acontecimientos de los tiempos finales que van a ocurrir antes de que el Señor venga por su pueblo, ¿verdad? Sin embargo, no le dice nada al indolente, no le dice que el tiempo se está acabando. El indolente, indiferente. ¿Qué significa indolente hacia Jesús? Es más bien una persona que escucha a Jesús y sabe sobre él, pero no le importa o no le ve valor o no le ve importancia a Jesús. Él conoce, como mencioné, o va a la iglesia los sábados o los domingos o en el lugar donde le hablen de Jesús. Él recibe el mensaje muy bien, pero sale y sigue haciendo su vida, sigue haciendo sus cosas en contra de lo que Jesús establece. Es alguien que puede estar acostumbrado a oír a Jesús, puede ser en la casa, en la iglesia o en la cultura, ¿verdad? Hay religiones que funcionan como cultura, ¿verdad? Que van a la iglesia el domingo, van a la iglesia, pero no dejan que el mensaje les afecte. Mi ejemplo, yo me crié en la iglesia y mis papás siempre me han hablado de la iglesia, pero era indolente. Decidí pues seguir haciendo lo que me daba la gana y escuchaba, entendía, creía, pero no me afectaba mi vida, no había un cambio en mi vida, seguía haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No es necesariamente alguien que lo rechaza, no tienes que rechazar el evangelio. Hay muchas personas que publican 20 mensajes de Jesús. Jesús es amor, Jesús me ayuda, pero detrás de eso ponen 1000 cosas que son en contra de lo que Jesús establece. Hoy subo un versículo bíblico que me gustó, pero después estoy en el party pata abajo, o fumando, bebiendo, haciendo otras cosas, ¿verdad? No, son otras cosas que sabemos, ¿verdad? Que se hacen. Características comunes de una persona indolente espiritualmente: no siente necesidad de Dios, pasa sus días tranquilo haciendo sus cositas, no le hace daño a nadie, ¿verdad? No, puede ser una persona que no le hace daño a nadie, que vive una vida correcta, pero tampoco busca a Dios. Así que llena sus placeres viendo Netflix,
viviendo por ahí sin hacerle daño a nadie, sigue teniendo su trabajito, sigue haciendo sus cosas, pero nunca le da la prioridad a Jesús. Y eso lo hablé yo en el podcast anterior, donde hay que darle prioridad a Jesús, darle prioridad al reino, porque si le das prioridad, todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? No siente necesidad por Dios, como mencioné, ve el evangelio como algo rutinario y aburrido. Hay muchas personas pues, que lo ven así. Claro, hay unas iglesias que el estilo de vida o el estilo de predicación, ¿verdad? Vamos a aclarar así, es predicación. Es lento, la música es lenta, pues para los jóvenes de hoy en día el culto se le hace aburrido y eso es real. Pero hay opciones donde la música es mejor, donde es diferente, los cultos son diferentes y tú lo importante es que busques a Jesús, ¿ok? Asiste a la iglesia por costumbre, pero sin compromiso ni transformación, no ora, no lee la Biblia, no busca comunión con Dios. Le es indiferente, no ora, no le pide nada a Dios, no lee la Biblia, no escucha podcast, no lee ningún libro que lo acerque a Dios, ¿verdad? ¿Ves? Indiferente, como la palabra es indiferente. Se deja llevar por la comodidad, la distracción o el entretenimiento. Y aquí es que estamos fallando muchísimo. El entretenimiento. Hoy en día la vida nos está dando mucho entretenimiento y entretenimiento fácil. 20 años atrás, 30 años atrás no era tan fácil conseguir las cosas como las conseguimos hoy en día. Antes había que chavarse un poquito más para conseguir las cosas. Hoy en día se ofrecen por todos lados, las redes, la música, la bebida, todo está fácil hoy en día. Y el internet, las redes, pues eso nos acerca más a personas. Y también es una fuente, es una ventana, como hablé yo en un podcast, una ventana abierta que si la abrimos, estamos en peligro. Tenemos que tener esa precaución siempre, ¿verdad? Génesis 6 nos habla de la historia de Noé, ¿verdad? Y el versículo 5 de Génesis 6 dice, y viendo el Señor que la maldad del ser humano crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constantemente al mal, les pesó haber creado a la humanidad sobre la tierra, entonces con dolor en su corazón. Así que el Señor vio que la maldad estaba creciendo en la época de Noé y en la época de hoy está peor. La maldad crecía y los pensamientos constantemente tienden al mal. A veces tú estás haciendo algo simple, ¿verdad? Y tan pronto abres la red y buscas algo y el pensamiento te llegó mal y tú tienes que cambiar ese pensamiento. Porque es fácil pensar y estamos en ese tiempo, constantemente estamos buscando el mal. El versículo 9 de Génesis 6 dice, Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos que vivían de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que Noé era justo y vivía siguiendo la voluntad de Dios. Noé, hombre justo, íntegro y obediente a Dios. En el versículo 11 dice, la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia. Y hoy en día, ¿cómo está? Está corrompida, está llena de violencia y el versículo 12 dice, pues toda la gente se había pervertido. Y hoy en día mucha gente está pervertida, ¿verdad? La violencia, la perversión está como en el 2025, ¿verdad? Estamos igual, tenemos guerra, tenemos corrupción, tenemos violencia, tenemos perversión y guerras. Así que tenemos todas las combinaciones perfectas para que el Señor regrese por su pueblo, ¿verdad? Pero tienes que despertar, darte de cuenta y buscar una relación con Jesús, como te he dicho desde el primer día, ¿verdad? Al igual, prioridad en el reino. Buscar el reino de Dios primero, antes que todos los placeres de la vida. Antes que todo, busca a Dios, busca a Dios. Génesis 6, 18 dice, pero contigo, hablando de Noé, pero contigo estableceré una alianza. Así que bonito que el Señor diga, mira, Oscar o fulano, yo contigo voy a establecer una alianza. Eso es bien bonito, ¿verdad? Porque el Señor te eligió, te dio una identidad y te eligió a ti para llevar una misión en la tierra, ¿verdad? Así que esto me deja entender que si somos justos, honrados y hacemos la voluntad de Dios, Dios va a establecer una alianza con nosotros. Repito, si somos justos, honrados y hacemos la voluntad de Dios,
Dios va a hacer una alianza contigo como hizo con Noé en ese tiempo. Noé advirtió al pueblo. Se indica que Dios le dio a la humanidad un plazo de 120 años antes que ocurriera el diluvio, lo que se consideraba un tiempo de gracia. Dios mostró su gracia por 120 años, dándole oportunidad al pueblo a que se arrepintiera, que se cambiara su vida corrupta, que cambiara su vida pecaminosa, que cambiara su vida de perversión que llevaba y buscaran a Jesús y hicieran la voluntad de ellos. Le dio 120 años de gracia, de misericordia. ¿Okay? Noé predicaba y daba testimonio. Aparte de que predicaba por ese periodo de tiempo, 120 años, también él estaba construyendo un arca que el Señor le envió. Y el arca era un testimonio de la fe que Noé sentía. Y la gente, oye, el arca era una predicación constante y era un plan de salvación. Y la gente lo veía y en vez de cambiar, arreglar su vida, le decían a Noé lo que era, ¿verdad? Estaba loco. La misericordia significa que Dios tiene misericordia por nosotros y nos está dando tiempo para que nos demos cuenta de que el tiempo se acaba. Como mencioné, hay unas características en la Biblia de los finales del tiempo final. Estamos viviendo esas características del tiempo final. Génesis 7, el Señor dijo a Noé: entra al arca tú y tu familia y toda tu familia, porque he visto que eres el único justo de esa generación. Justo no me dice perfecto, sino dice justo. No era santo, no era perfecto, sino justo. Servía a Dios. Quizás se equivocaba, quizás se daba un martillazo y decía 2 o 3 cosas, pero era justo. Predicaba con su ejemplo, con su vida, con su construcción, con todo lo que hacía. Hace poco compartí un versículo que dice que sea comas o bebas. Así que sea que estés construyendo algo, estés martillando, estés mecaneando, estés guiando un trozo, estés haciendo lo que estés haciendo, que predique a Jesús, que cuando la gente te vea, prediques a Jesús. Dios tiene un plan de salvación y Él siempre nos avisa antes de que las cosas pasen. ¿Cómo nos está avisando Jesús de que los tiempos se están acabando? Pues como lo mencioné al principio, guerra, rumores de guerra, destrucción, la criminalidad abundante, la perversión que vivimos, el aumento de la maldad y la violencia, el corazón de muchos se enfriarán. Vemos padres cómo le hacen daño a sus hijos, cómo los violan. Vemos adultos cómo abandonan a sus padres en los hospitales. Vemos que no tienen tiempo para compartir con nadie y dejan a sus hijos, dejan a sus padres, abandonan a todo el mundo, abandonan sus relaciones. Así que el corazón de mucha gente se va a enfriar. Y ahí te mencioné pues guerra, destrucción, criminalidad, perversión, aumento de la maldad y violencia. Muchos pensamientos directamente al pecado, el estilo de música que estamos recibiendo hoy en día, que es una basura de música, y todo es perversión. Todo lo que estás escuchando en esa música es perversión. Haz esto, infidelidad y 1000 cosas más, ¿verdad? No quiero entrar en esos detalles, pero la música te está incitando a la perversión constantemente. Y la sociedad lo ha visto como bueno. A veces veo nenes de 5 o 6 años cantando y los papás orgullosos. ¡Wow! Qué bonito canta mi hijo! Y yo, diache, no está viendo el daño que está haciendo lo que está cantando ese niño. Pero tenemos adultos inmaduros. Así que tenemos que despertar. Tenemos que enfocarnos, darle prioridad al reino y saber que el tiempo se está acabando y que hay que despertar, ¿verdad? Miren lo que pasó con Jonás 3:4 y es sobre Jonás y Nínive, que compartí un podcast anterior a este. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruido. Aquí tenemos 2 casitos. El de Noé predicó por 120 años, construyó un arca, vivió haciendo la voluntad de Jesús. Nadie cambió, siguieron la violencia, siguió la perversión, siguió todo lo que vivía esas personas. Vino el diluvio, fallecieron, solo se salvó Noé y su familia. En esta historia, Jonás fue a Nínive. Él no quería ir a Nínive. Inclusive él decía: Señor, ¿para qué yo voy a ir a Nínive? Si tú
con tu misericordia los vas a salvar. Por eso yo no quiero ir allá. Pero el Señor estableció que iba a destruir a Nínive en 40 días si el pueblo no cambiaba. Así que Jonás fue a Nínive y predicó por 40 días. Una predicación bien simple. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Pero ¿qué pasó? El pueblo cambió. Jonás 3:10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus caminos de maldad o sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Así que el pueblo de Nínive, cuando Jonás le predicó que en 40 días iban a ser destruidos, ellos cambiaron, ellos ayunaron, ellos entraron en oración, inclusive hasta los animales. El rey mandó, todo el mundo cambió de ahí, todo el mundo cambió, todo el mundo ayunó, todo el mundo oró, y inclusive el rey mandó, las vestimentas se las cambiaron y cambiaron su estilo de vida totalmente y se enfocaron en el reino. Le dieron prioridad a Jesús. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Dios no los destruyó. Miren lo que dice Pedro 2:5 y voy a utilizar la Biblia que dice traducción en lenguaje actual. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien, les envió un diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto a Noé salvó otras 7 personas. La Nueva Traducción Viviente dice: Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Es justo, le dio 120 años para que cambiaran. Les predicó. Noé le enseñaba a la gente a hacer el bien. Le advirtió al mundo del justo juicio que venía. Reina Valera de 1960 dice: pregonó de justicia. Así que Dios, Noé predicó y Dios le dio oportunidad al pueblo a que se salvara por 120 años. Pero no cambiaron, siguieron indolentes, siguieron pervertidos, siguieron corruptos, siguieron haciendo los placeres al mal. Todo lo que pensaban era directo al mal. Así que Dios es misericordioso con nosotros y nos está dando tiempo, pero el tiempo se está agotando. Según las características que te hablé del tiempo final, rumores de guerra, la maldad, inclusive la ciencia se multiplicará y hoy en día tenemos hasta inteligencia artificial que sabe más que nosotros mismos. ¿Okay? Así que todo lo que está aconteciendo bíblicamente nos dice que el tiempo se está acabando. ¿Okay? Así que enfócate en el reino. Efesios 5 del 14 al 15 nos dice: por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Levántate, Cristo te va a alumbrar. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Hoy en día tenemos una juventud que a veces piensan como tontos. Es más, jóvenes adultos que piensan como tontos. Están actuando como tontos. Las redes es un ejemplo de la cantidad de tontería que hay ahí. Personas actuando como tontos. Y la Biblia es bien claro. En Efesios 5, 14 y 15 nos lo dice: despierta tú que duermes. Tengan cuidado de cómo viven, de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace, no como tontos. Inclusive dice: Cristo te alumbrará. Levántate de los muertos que Cristo te va a alumbrar. Primera de Tesalonicenses 5 del 6 al 10 o 5:6 dice: por eso deben mantenernos alerta y vivir correctamente. Repito, alerta y vivir correctamente. Y no tan despreocupados como viven algunos. ¿Okay? Así que el Señor nos dice: estén alerta, vivan correctamente y no tan despreocupados, no tan tontos como viven algunos. ¿Qué dice la Biblia sobre la indolencia? Y estamos ya terminando, esto es rapidito ya. ¿Qué dice la Biblia sobre la indolencia? En Apocalipsis 3, del 15 al 16, lo voy a leer resumido, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
te voy a vomitar de mi boca, te vomitaré de mi boca. Wow. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el tiempo de Noé, 120 años, descuidaron una salvación tan grande. Todas las personas que vivían en ese lugar murieron. ¿Por qué? Porque desperdiciaron o descuidaron una salvación tan grande. Estaban más que advertidos. 120 años Noé le advirtió, le predicó. La construcción del arca era una predicación visual de que algo está pasando. La fe de Noé era tan grande que la gente decía, oye, debo cambiar, debo de buscar a Jesús, ¿verdad? Proverbios 1, del 24 al 28, está resumido. Dios habla del rechazo a su sabiduría y muestra que la indiferencia tiene consecuencias. Dios habla del rechazo a su sabiduría. Hay personas que rechazan la sabiduría de Dios y muestra que la indiferencia tiene consecuencias, y eso se estableció bien claro en la historia de Noé. Sin embargo, las personas que cambiaron en la historia de Jonás, Nínive cambió. ¿Y qué pasó con eso? Luego de 40 días Dios no destruyó a Nínive, porque el pueblo cambió. Se dejó afectar por la palabra, puso como prioridad en el reino, ¿verdad? Puntos importantes: la fe y la obediencia a Dios. Tenemos que tener fe de creer todo esto, creer lo que dice la Biblia. La obediencia a Dios. La Biblia es un manual, nos dice, la Biblia lleva años escrita y tanto aplicaba en el tiempo de antes, y tú la lees hoy en día y aplica el tiempo actual de nosotros. No se vence, tiene vigencia en nuestro tiempo. Así que Noé creía en Dios a pesar de que los demás no creían. Hay muchas personas, no, si el grupo mío no crea, yo soy del grupo mío. No, aunque otras personas no crean, aunque otras personas se comporten como se comportan, tú tienes que hacer la diferencia y enfócate en el reino, ¿verdad? Su vida, su obediencia y la construcción del arca fueron un testimonio público. ¿Okay? La vida de Noé, la construcción del arca, la obediencia de Noé fueron un testimonio público por 120 años. Me imagino las noticias de la época resaltando la construcción del arca. Mira, están construyendo un arca, el tipo está loco. O mira, Noé es diferente a los demás. Pero a la gente no le importó, ¿verdad? Y para terminar, recuerda, en esta historia de Noé, el diluvio no fue lo importante. El diluvio no fue lo importante. Lo importante era el arca y el significado del arca. ¿Qué significaba el arca? Significa el plan de salvación que tenía Dios con esas personas. Dios tenía un plan de salvación con esas personas. Lo que pasa es que tuvieron 120 años ignorándolo. Pero Noé predicó, y esa construcción de ese arca tan grande, que si estudia las bíblicas, las características no las quiero mencionar, pero el arca era grande, que cabían miles de personas, incluyendo animales. Pero nadie hizo caso a lo que Noé decía, no le hicieron caso a la palabra de Dios, no quisieron cambiar. Así que rechazaron el plan de salvación que tiene Dios, que tenía Dios con ellos. Y te pregunto, ¿vas a rechazar el plan de salvación que tiene Dios contigo el día de hoy? Dios tiene un plan de salvación contigo y conmigo. Y lo que nos pide es que busquemos el reino de Dios y su justicia primero. Todo lo demás va a llegar, pero enfócate en el reino, estudia, ora. Deja que la palabra te afecte. ¿Okay? Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga.